A mediados del siglo XIX, cuando la expansión hacia el oeste de Estados Unidos estaba en su apogeo, los sueños de prosperidad y libertad llevaron a miles de inmigrantes a recorrer kilómetros de tierra virgen. Muchos eran europeos que huían de guerras, hambrunas o miserias, y entre ellos llegaron los que más tarde serían conocidos como la familia Bender. Sus orígenes son enigmáticos. No hay registros precisos de dónde nacieron, ni siquiera si todos eran verdaderamente parientes. Las versiones más aceptadas sostienen que John Bender, el patriarca, provenía de Alemania y que su esposa, conocida solo como Ma Bender, también tenía raíces germánicas. Algunos historiadores creen que su verdadero apellido no era Bender, que adoptaron esa identidad al llegar a Estados Unidos. De hecho, hay registros que indican que Pa, en realidad, podría haber sido llamado John Flickinger y que Ma tenía el nombre de Elvira, aunque incluso esos datos se mezclan con rumores. El matrimonio tenía con ellos dos jóvenes adultos, John Bender Jr. y Kate Bender. Oficialmente eran presentados como sus hijos, pero muchos cronistas de la época señalaron que existían dudas. Algunos vecinos aseguraban que John Jr. y Kate se comportaban más como pareja que como hermanos. La relación entre ellos era confusa, pero lo cierto es que funcionaban como una familia, unidos en un mismo objetivo. Los cuatro llegaron a Labette County, Kansas, en 1870. Gracias a la Homestead Act de 1862, una ley que ofrecía hasta 65 hectáreas de tierra a los colonos que estuvieran dispuestos a vivir en ella y cultivarla por al menos 5 años. Era una estrategia del gobierno para poblar los territorios occidentales y consolidar el dominio estadounidense sobre regiones todavía habitadas por tribus nativas. La ley atrajo a miles de colonos pobres y a inmigrantes recién llegados de Europa. Los Bender eligieron un terreno a la vera del Great Osage Trail, un camino fundamentalmente en la época que conectaba varias rutas comerciales. El lugar era ideal, transitaban comerciantes, granjeros, cazadores y colonos que iban de un lado a otro. El terreno estaba aislado, rodeado de praderas abiertas, pero no tan lejos de las rutas de viaje. Allí levantaron una cabaña de madera de una sola habitación y dividieron con una cortina grande. La parte delantera funcionaba como tienda y comedor, donde servían alimentos a los viajeros, y la parte trasera era el área privada donde dormían y cocinaban. Al costado de la cabaña había un pequeño huerto y un corral con animales. El papel de cada miembro de la familia parecía bien definido. El padre, John, trabajaba en el terreno y se ocupaba de las reparaciones, aunque era un hombre taciturno y de carácter difícil, que casi no se relacionaba con nadie. Ma era aún más huraña, y los vecinos decían que tenía una personalidad dominante y desagradable. Su reputación se manchó pronto por los rumores de que practicaba espiritismo y magia negra, organizando sesiones donde invocaba a los muertos, aunque a muchos eso les parecía pura charlatanería. Había quienes temían a la mujer y evitaban tratar con ella. John Jr., el hijo, era un joven extraño, hablaba un inglés torpe, se reía en momentos inapropiados y muchos lo consideraban medio tonto o lento. Sin embargo, otros sospechaban que esa apariencia era una máscara. Y luego estaba Kate, la más sociable y carismática de los cuatro, joven y atractiva. Tiene un aire que contrastaba con el resto de la familia. Se presentaba como sanadora espiritual. Ofrecía sesiones de espiritismo y aseguraba poder curar enfermedades a través de la fe. Kate también hablaba públicamente sobre el amor libre y la igualdad, ideas que en esa época eran consideradas escandalosas. Su personalidad seductora era la llave para atraer a viajeros solitarios a la cabaña. Durante un tiempo, la vida de los Bender transcurrió sin sobresaltos. Los viajeros que pasaban por el camino paraban en la cabaña para descansar, comer y a veces dejarse tentar por las sesiones de Kate. Pero pronto comenzaron a notarse desapariciones en un territorio donde la gente iba y venía constantemente. No era raro que alguien no volviera a su hogar, pero hacia 1871 los casos comenzaron a acumularse. Comerciantes, hombres de paso y hasta familias pequeñas parecían desvanecerse en esa región de Kansas. Uno de los primeros casos registrados fue el de George Newton Longcore, un hombre viudo que viajaba con su hija pequeña, María, de apenas 18 meses. En enero de 1872, George y la niña se dirigían hacia Iowa. Pasaron por Labette County, pero jamás llegaron a destino. Su desaparición preocupó a su familia, que más tarde daría la voz de alarma. En los meses siguientes, otros hombres desaparecieron en la zona. Algunos nombres que se recuerdan son los de Henry Mackenzie, Jack Bogart y Ben Brown, entre otros. Muchos viajaban solos, llevaban consigo algo de dinero, armas o caballos, y nunca fueron vistos otra vez. Pero el caso que encendió la alarma definitiva fue el del Dr. William York, en marzo de 1873. York, hermano de un senador de Kansas e hijo de una familia influyente, decidió investigar por su cuenta qué había ocurrido con George Longcore y su pequeña hija. York era médico y acostumbrado a viajar, y emprendió su camino hacia el sur del condado de Labette. Se sabe que pasó por varias posadas y finalmente llegó a la cabaña de los Bender. Nadie lo volvió a ver.
Su desaparición no pasó desapercibida. Al tener vínculos políticos y familiares poderosos, la presión sobre las autoridades aumentó de inmediato. Los York exigieron respuestas y organizaron búsquedas. Los vecinos también comenzaron a sospechar. Demasiada gente se había perdido en los alrededores de la cabaña de los Bender. En abril de 1873, un grupo de hombres armados decidió inspeccionar personalmente la casa. Cuando llegaron, descubrieron que la familia había desaparecido. Todo estaba en silencio, la cabaña estaba abandonada, con comida aún servida en la mesa, pero sin rastro de los Bender. Fue entonces cuando comenzaron a revisar el terreno y a notar cosas extrañas. Al abrir una trampilla en el piso de la parte trasera, encontraron un sótano. Allí el olor era insoportable. El suelo estaba manchado de sangre seca y aunque no había cuerpos, estaba claro que allí habían ocurrido hechos violentos. La búsqueda se trasladó al huerto, donde empezaron a cavar. Lo que hallaron quedó grabado en la historia de Estados Unidos: fosas con cadáveres en distintos estados de descomposición. El primero en ser identificado fue el Dr. William York. Su cráneo había sido aplastado con un objeto contundente, probablemente un martillo, y luego su garganta degollada. A pocos metros encontraron los restos de George Longcore y de su pequeña hija. El hallazgo de la bebé asesinada estremeció incluso a los hombres más duros de la frontera. Con el tiempo se recuperaron al menos una docena de cuerpos, aunque se sospecha que pudieron ser muchos más. Todos mostraban el mismo patrón: golpe en la cabeza y corte en la garganta. La reconstrucción de los crímenes reveló el modus operandi de los Bender. Los viajeros eran invitados a sentarse en una silla específica, colocada junto a la cortina que dividía la cabaña. Mientras comían o bebían, uno de los hombres se colocaba detrás de la cortina. De un golpe seco en la cabeza, lo dejaban inconscientes o muertos. Luego, alguien más le cortaba la garganta para asegurarse de que no sobreviviera. El cuerpo era arrastrado hasta la trampilla, bajado al sótano y más tarde enterrado en el huerto. Kate era clave en este plan. Con su amabilidad y su aire seductor, lograba que los viajeros bajaran la guardia. El horror se expandió por todo el país. Los periódicos publicaban titulares sobre la casa del horror y los Bender sangrientos. La historia causó sensación. Una familia entera de inmigrantes convertida en asesinos seriales. No era un bandido solitario, sino padres e hijos trabajando juntos en un ciclo de hospitalidad y muerte. Las investigaciones oficiales quedaron marcadas por la frustración. La familia había huido antes de ser descubierta. Se organizaron persecuciones y se ofrecieron recompensas, pero los Bender nunca fueron capturados oficialmente. Hubo rumores de todo tipo. Algunos afirmaban que fueron linchados en secreto por justicieros locales, otros que se separaron y asumieron nuevas identidades en distintas ciudades. En 1889, 2 mujeres fueron arrestadas en Michigan, acusadas de ser Ma y Kate Bender, pero finalmente liberadas por falta de pruebas. También hubo informes de que el padre había muerto en Texas o que John Jr. había sido asesinado en las montañas. Nada pudo confirmarse. La verdad es que los Bender desaparecieron sin dejar rastro. Su destino final sigue siendo un misterio. Algunos historiadores creen que probablemente fueron ejecutados sumariamente por vecinos, que prefirieron tomar justicia por mano propia antes que arriesgarse a que escaparan de la ley. Pero al no haber registros formales, nunca se pudo probar. Con el tiempo, la historia se transformó en mito. La casa desapareció y el terreno fue abandonado. El recuerdo, sin embargo, se mantuvo vivo. Los Bender fueron incorporados a la cultura popular estadounidense como símbolo del lado oscuro de la frontera. El recordatorio de que no todos los pioneros buscaban construir una vida honrada. Algunos, como ellos, habían encontrado en la violencia y en la codicia su modo de sobrevivir. Se estima que los Bender asesinaron al menos a una docena de personas, aunque las desapariciones en la zona sugieren que pudieron ser más de 20. Sus víctimas eran hombres y familias que confiaron en la hospitalidad de una casa que ofrecía comida y descanso, y que encontraron allí su tumba. El eco de sus crímenes inspiró libros, reportajes y películas. Incluso hoy, el nombre de los Bender sigue siendo sinónimo de terror en Kansas. Nadie sabe con certeza qué fue de ellos, y ese misterio ha contribuido a que su leyenda permanezca viva. La combinación de violencia, engaño familiar y fuga sin rastro los convirtió en una de las historias más espeluznantes de la historia criminal de Estados Unidos. En retrospectiva, lo más perturbador es imaginar la escena repetida una y otra vez. Un viajero cansado, confiado en la amabilidad de una familia, se sienta a la mesa mientras conversaba con Kate. La cortina detrás de él esconde al asesino que ya levantaba el martillo. En cuestión de segundos, la hospitalidad se convierte en muerte. Ese contraste entre la apariencia de normalidad y la brutalidad de lo que ocurría marcó para siempre la memoria colectiva. Los Bender pasaron a la historia no solo como asesinos, sino como un misterio irresuelto. Nunca fueron juzgados, nunca enfrentaron a la justicia, y su destino sigue siendo desconocido. En ese silencio se esconde el verdadero poder de su leyenda, el hecho de que una familia entera, convertida en símbolo del horror de la frontera, simplemente desapareció como si se la hubiera tragado la tierra.